¿ok? Simón representaba el viejo hombre de Pedro, ¿ok? Y el nuevo sobrenombre que Jesús le dio a Pedro, que significa, cuando Jesús quería indicar a Simón Pedro que estaba pecando, en el momento, en palabra o actitud, se refería a él como Simón, ¿ok? Pedro significa roca, amado hermano, amén. ¿Y qué es una roca, hermanos? Una roca es sólida, ¿cierto? Una roca es fuerte, podemos decir, ¿no? Pero es sólida, sabemos que no se quiebra fácilmente, amén. Petros en griego significa un pedazo de roca o piedra. Este sobrenombre fue un constante recordatorio para Simón Pedro de quién Jesús quería que él fuera, hermanos, ¿ok? No solo tanto para sus hermanos los discípulos, sino para todo aquel que se viniera a los pies del Señor, amén. Cuando lo llamaba Pedro, o sea, roca, le estaba comunicando: te estás portando como debes de portarte, ¿ok? Una de las cosas del apóstol Pedro dice que tenía una iniciativa, y vamos a ver la iniciativa del apóstol Pedro. De acuerdo a Mateo capítulo 10, acompáñeme por favor. Perdón, Mateo 16, hermanos. Versículo 13 al 16. Y dice así, ¿sí ya lo tienen? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cabe notar, hermanos, que en este pasaje, cuando Jesús hace la pregunta: ¿y quién piensan ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y el primero, hermanos, que contestó fue el apóstol Simón Pedro. Él fue el primero en contestar, hermanos. Él tenía iniciativa, él quería ser el primero, hermanos, porque era parte de su carácter, ¿ok? Era parte de su vivencia. Gracias, siervo. Entonces, el apóstol Pedro, él, fíjese que era el primero que contestaba antes que los demás. Él siempre era número uno, por decir así, ¿ok? Para contestarle a Jesús o hacerle preguntas a Jesús, ¿ok? Now, a Pedro le gustaba estar en medio de la acción, pues eso lo sabemos, ¿no? Y vamos a verlo en Mateo capítulo 14, unos capítulos anteriormente ahí, versículo 26 y 28. ¿Cuántos se acuerdan de este pasaje? Amén. Dice la palabra de Dios: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Una de las cosas, hermanos, que hemos sabido, que hemos escuchado a través de las enseñanzas, a través de las predicaciones, que a veces se habla acerca de la falta de fe del apóstol Pedro. Pero aunque usted no lo crea, hermanos, el hombre tenía fe, porque de otra manera, hermanos, él no se hubiera salido del bote. Eran 12 hombres y de 2 hermanos solo uno se salió, hermanos. ¿Y quién tomó la iniciativa, hermanos? Fue el apóstol Simón Pedro. Amén. Así también nosotros debemos de ser, hermanos, en las cosas del Señor. Amén. Debemos de ser atrevidos en lo espiritual, amados hermanos, a seguir creciendo cada día más. Amén. Ok.
Dice, su fe es usualmente criticada, pero en realidad fue el único que se atrevió a salir del barco. Jesús promete las llaves del reino a Pedro. Mire qué cosas tan maravillosas, y esto es algo que el siervo siempre nos enseña. Amén. ¿Cuántos han escuchado al siervo pastor que siempre ha hablado acerca de este versículo? Que yo me imagino que todos no lo sabemos. Amén. Dice, Jesús promete las llaves del reino a Pedro según Mateo capítulo 16, versículo 17. Y nos vamos a ir a leerlo. Amén. Dice la palabra del Señor. Si ya lo tienen. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí tengo? Ya. Ok, hermanos. En el 18, perdón. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en el 19, hermanos, 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, hermanos. Estudiando la escritura, hermanos, y esta promesa, hermanos, nos la ha dejado el Señor, amado hermano. La autoridad de Jesucristo que nos ha dado de abrir y cerrar, hermanos. Nosotros tenemos esas llaves. Esa misma llave, hermanos, que Jesús, amado hermano, le dio al apóstol Pedro, fue la misma llave, hermanos, que el profeta Elías tenía, hermano. De abrir y cerrar, amado hermano. Que hacía, dice, que no lloviera, hermanos, y que hacía descender fuego del cielo, hermanos. Imagínese, hermano, cuán gran privilegio, hermano. En el momento en que el que Jesús le dice, y a ti te daré las llaves del reino, ¿ok? De los cielos. Y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos, amado hermanos. La palabra del Señor dice que por falta, dice, de conocimiento perece su pueblo. Amén. Y así hay mucho pueblo de nosotros, hermano. ¿Sabe qué? A veces, hermano, el Señor nos tiene banquete, hermano, y no echamos mano del banquete, de la palabra del Señor, amado hermano. Pero el Señor nos ha traído aquí a este lugar, hermanos. ¿Para qué? Para que aprendamos, hermano. Para que desechemos, hermano, la ignorancia en nuestras vidas y que corramos, hermano, hacia el blanco que es Jesucristo. Amén. Tomando esta autoridad, hermano, pero verdaderamente, hermano, aplicándola a nuestras vidas, en nuestros hogares, amado hermano, en nuestros trabajos, hermano. Porque el evangelio, hermano, no se encierra en las cuatro paredes, y no es de martes, no es de viernes, y no es de domingo, ni sábado, ni jueves, amado hermano. Es de todos los días, amén. Gloria sea al Señor. Algunos versículos más tarde, Pedro sufrió una gran humillación, hermanos. Imagínese, hermano, Pedro cómo era, ¿no? De repente, no, Jesús le dice, a ti te doy las llaves, ¿verdad? Del reino de los cielos. Y unos versículos más abajo, hermanos, en el versículo 23, si nos vamos rápidamente ahí mismo, en el mismo capítulo, dice así: pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, amado hermanos. Esto me recuerda, hermanos, el capítulo 3 de Colosenses, versículo 1, que dice que nuestra mira, hermanos, debe de ser arriba donde está Jesucristo, amado hermano. Imagínense que al par de Pedro estaba caminando el reino de los cielos, amado hermano. A la par, hermanos. Imagínense. Y entonces, ¿y cómo es posible que él haya caído en algo tan, por decir así, ¿no? Humillante para su vida espiritual. Dejar que Satanás minara en su vida en ese momento. ¿Ok? Y eso nos puede pasar a nosotros, hermano. Es por eso que nosotros tenemos que estar vigilantes, hermano. Amén. En nuestras vidas. Orando en todo tiempo, dice la palabra del Señor. Velando, porque eso es velando, hermano. Cuando oramos es porque velamos, hermano. Por nuestras vidas, por nuestros hogares, amado hermano. Y si estamos activos en un ministerio sirviendo, igual manera. Amén. Entonces miramos ahí, hermanos, que ahí le dice Jesús. Eso fue algo muy fuerte. A ver si Jesús viene y le dice a usted, apártate de mí, Satanás. Usted se va a sentir ofendido, ¿cierto? Es capaz que se le sube
Todos los colores habidos y por haber. Se pone morado, rojo, verde, azul, amén. Amén. Pero imagínense, hermanos, qué confrontación en ese momento, ¿no? La vida de Pedro en ese momento, hermanos. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Vamos a saber por qué. Amén. Calidades del carácter de Pedro, ¿ok? El carácter produce una de las cosas, antes de entrar a eso. Sabemos, hermanos, que una persona con carácter, ¿ok?, produce respeto. Amén. Si usted ve a una persona que no tiene carácter, usted no le va a dar respeto, ¿cierto? Porque la persona no es una persona formal, ¿verdad? Pero dice que el carácter produce respeto y el respeto dice que produce confianza. Amén. Y la confianza, hermano, motiva. ¿Sabe por qué? Porque ha creído. Amén. Todo en orden. Amén. Entonces, una persona, hermanos, con carácter, obviamente si el siervo no fuera de carácter que el Señor ha puesto en su vida, hermanos, entonces imagínense cómo hubiera respeto, ¿verdad? O cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa, hermanos, si ese respeto se pierde? Amén. ¿Qué pasa si él fuera otro tipo de persona, por decir así, y no fuera una persona de carácter en las cosas espirituales? ¿Qué pasaría, hermanos? Usted diría, no, este hermano es un charlatán, esta es como otra iglesia, otra igual de las que están allá afuera. Amén. Pero la cosa es, hermano, usted como un hijo de Dios. Ahora vámonos al llamado que Dios nos ha hecho a nuestras vidas. Nosotros representamos a Jesucristo. Y si usted no tiene carácter en Jesucristo, entonces, ¿qué va a haber, hermano? No va a haber respeto. No va a haber respeto, ¿sabe quién? De la persona que no conoce de Dios. Y aún del impío que se ha apartado. ¿Sabe por qué? Porque entonces usted está demostrando dos identidades en su vida. Amén. O sea que usted no está inspirando confianza, sino al contrario. Amén. Y eso no motiva, hermanos, a cualquiera. Si yo veo, digo, a una persona, hermanos, que debe ser ejemplo y no lo es, digo, a mí me desmoraliza. Yo voy a agarrarme por otro rumbo. Y yo me imagino que usted también, ¿cierto? Amén. Ok. Una de las cosas, hermanos, que el apóstol Simón Pedro tenía, hermano, él era una persona que tenía autocontrol, ¿ok? Llegó a tener autocontrol, llegó a tener disciplina y llegó a tener moderación, ¿ok? Pero él tuvo que aprender primeramente, déjame decirle. ¿Sabe por qué? Porque él fue impulsivo, ¿ok? Fue ansioso. Y tener eso, hermanos, en nuestro carácter, ¿sabe qué? No nos lleva a nada bueno. Amén. Cuando nosotros somos impulsivos, hermanos, el impulsamiento, hermanos, llega a través del enojo. ¿Ok? El enojo nos lleva a ser impulsivos, hermano. Y sabemos que el enojo es un fruto de la carne. Amén. Pero la palabra de Dios dice que a nosotros nos ha dado dominio propio, hermanos. Amén. El saber sujetar esta carne, hermano, es porque este timón, mire, de la lengua, la sabemos dominar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es que, hermanos, sabemos, hermanos, que el apóstol Pedro, él entró en ese proceso, hermano, porque a través de esa humillación, aparte de que Jesús le daba la bendición, lo llamaba bienaventurado, asimismo también le llamó, apártate de mí, Satanás. Amén. ¿Por qué? Porque él estaba pensando en lo carnal, diciéndole a Jesús, no, pero ¿cómo va a ser que tú vas a sufrir? No, yo voy a morir también por ti, que yo te voy a defender. O sea, pensándolo no en la forma natural, humana, perdón, gracias, en la forma humana. Amén. Pero ¿sabe qué? Era necesario que el Cristo padeciera para que esa profecía del Viejo Testamento se cumpliera, amado hermano. Y ese era el propósito de Jesucristo. ¿Ok? Que nada ni nadie se interpusiera a que esa profecía se cumpliera, hermanos. Porque si aún la mínima cosa, hermanos, aún el que le hayan dado, hermanos, vinagre, ¿ok? En la cruz del Calvario, porque eso está escrito en el Viejo Testamento. Si aún eso, hermano, no hubiera pasado cuando él estaba siendo sacrificado, cuando fue sacrificado, perdón, entonces no se hubiera cumplido. Porque el Señor todo lo pone, hermanos, en orden. Y Él es un Dios de detalles, hermano. Y Él todo lo explica, hermanos, claro, hermanos. Lo que pasa, hermanos, que nosotros no abrimos nuestros corazones. No abrimos nuestros ojos espirituales de nuestro corazón y nuestros oídos, hermanos.
porque nuestro corazón entiende el lenguaje en el mundo espiritual del Señor. Amén. Amén. Dice, Pedro tuvo que aprender la humildad en Mateo capítulo 26. Vámonos a Mateo capítulo 26. Versículo 31 y 35. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré, dice, delante de vosotros. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea que los demás discípulos seguían a Pedro, hermanos. O sea, Pedro, hermanos, se puede decir así, tomó el liderazgo, por decir así, ¿ok? No es una palabra que usualmente la utilizamos, ¿ok? Porque en el Señor, hermanos, nadie es más que nadie, ¿ok? Pero era una persona, hermanos, que era la roca, acuérdese, amén. Que Jesús le había dicho, ¿verdad? Que tú eras, Pedro, la roca. De lo que iba a venir más adelante en su vida, ¿ok? Porque hasta ese punto él todavía no había entendido, hermanos, ¿ok? El mensaje de Jesucristo en su vida, ¿ok? Now, en Marcos capítulo 9, 35, si nos vamos. Dice la palabra de Dios. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Les dijo Jesús. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, hermanos. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, amado hermanos. Mire qué cosa, hermano. Hombres ordinarios, hermanos. ¿Ok? Se disputaban entre sí, hermanos, quién iba a ser el que iba a estar encima de los demás. Imagínense, eso es algo carnal, ¿no? Pero ¿sabe que eso pasa muchas veces dentro del pueblo del Señor? ¿Ok? Pero esas cosas son las que nosotros debemos de cuidarnos como hijos de Dios, que eso no debe de emanar en nuestros corazones. Que al contrario, amén, que esta es la obra de Dios y que todos, hermanos, debemos de envolvernos en la obra de Dios. Porque ¿sabe qué? Dice que la mies es mucha y que los obreros son pocos, amado hermano. Entonces, hermanos, hay que ayudar a la obra, hermanos. No podemos estar inactivos, sino al contrario, activos, trabajando, amén, esforzados, valientes, amén. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, lo que podemos ver, hermanos, que estos apóstoles, hermanos, eran hombres ordinarios, hermanos, hombres ¿cómo se dice? Con corazones, hermanos, que todavía tenían cosas, o sea, en sus corazones que tenían que desechar, amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, el que quiere ser mayor tiene que servir. Y no tiene que servir a 1, a 2, a 3, dijo a todos, amado hermano. Entonces ahí aprendemos, hermanos, la humildad. Amén. Aprendemos la humildad. Y ese era un mensaje que Jesús les daba a sus discípulos. Amén. Now, compasión, dice, la falta de esta es impaciencia. O sea, una de las cosas, hermano, que el apóstol Simón Pedro carecía, hermanos, en su carácter, era de compasión, ¿ok? Y no fue el único que carecía, gracias sierva, que carecía de compasión, sino también los discípulos del resto, ¿ok? En Lucas capítulo 22, y nos vamos a Lucas capítulo 22, versículo 22, capítulo 22, versículo 31. Versículo 31.
al 32. Aquí podemos ver en el libro de Marcos la negación de Pedro otra vez. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso es lo que significaba, hermanos, el nombre de Pedro, de que él iba a ser, hermano, esa piedra, esa roca, para que sus hermanos se sostuvieran, amén, para lo que venía, amén. Pero Pedro no entendió esas palabras en ese momento, sino hasta después, cuando Jesús se le apareció otra vez, amén, en el mar, cuando andaban ellos pescando, amén, y que les dijo, ¿no?, que echaran la red y que agarraran los pescados, ¿verdad? Amén. Pero fue ya después, cuando Jesús ya había resucitado, cuando le dijo: apacienta mis ovejas, amén. Ahí fue donde Pedro, hermanos, se acordó de todas estas palabras que Jesús le había dicho. O sea que llega un momento, hermanos, en nuestra vida que la palabra, hermanos, estamos recibiendo la palabra, pero llega un momento, hermanos, en nuestra vida que esa palabra, hermanos, tiene efecto. Y cuando esa palabra tiene efecto, llegan los cambios en nuestra vida. Amén. Llegan los cambios, hermanos, que dice la palabra del Señor que debemos de tener, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, que son los frutos del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Now, una de las cosas que tenía también el apóstol Simón Pedro era valentía. Era maduro, intrépido, listo para sufrir por la causa de Cristo. Aparte de eso, hermanos, también, como les había dicho, eso fue hasta después, ¿ok? Que él vino a ser a una persona madura e intrépida, ¿ok? No crean que fue aquí, ¿ok? Aquí es nomás que estamos estudiando lo que él tuvo que pasar, el proceso, ¿ok? Now, el coraje, enojo, ejemplo, San Juan capítulo 18. Por favor, acompáñenme a San Juan capítulo 18, versículo 10. Dice la palabra del Señor: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Le dijo Jesús a Pedro en el momento cuando llegaron por Jesús, que lo llevaban. Podemos ver en ese pasaje, hermanos, que Pedro era impulsivo, era enojón, hermanos. Y a lo mejor, hermanos, tal vez seamos, ¿ok?, de ese carácter. Pero el Señor es el que nos ha transformado. Amén, es el que nos sigue transformando. Puede hacer que a lo mejor traigamos cosas que no debemos en nuestras vidas y que es necesario, hermanos, desechar. Amén. Gloria a Dios. Y asimismo, hermanos, las últimas palabras del apóstol Pedro, que ahora lo miramos en diferente, hermanos, en un nivel diferente a Pedro. De acuerdo a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Si me acompaña. Dice la palabra del Señor, si lo tiene. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora bien, acompáñenme ahí, capítulo 2, versículo 11. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Él sabía perfectamente de eso, amado hermano. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y en el 3, hermanos, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen
el bien, amado hermanos. Acuérdese que Jesús le enseñó a Pedro, hermanos, a someterse a las autoridades. Cuando le dijo, ve, sal a pescar, y el primer pez dice que tú agarres, dice que le sacara una moneda de la boca del pez. Y ve y paga los impuestos. Amén. Entonces, hermanos, Dios es un Dios de orden, amén. Y nosotros debemos de tener nuestra vida no rutinaria, sino nuestra vida diaria, hermanos, ¿cómo se dice? En rectitud, ¿ok? En rectitud, hermano, en nuestros trabajos, en rectitud, hermano, con el IRS, en rectitud, hermano, en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, hermanos, vamos a dejar a Pedro, ¿ok? Al apóstol Pedro. Y vamos a hablar, hermano, del apóstol Andrés, ¿ok? Vamos a hablar del hermano de Pedro, ¿ok? Andrés fue el primer discípulo, dice, llamado, tenía una relación con Jesús bien cerca o íntima. Su función era personalmente llevaba a la gente a presentarles al maestro, ¿ok? Él fue el responsable de llevar a Pedro para conocer a Jesús. ¿Cómo será que el hermano trajo a su hermano para presentarle a Jesús? Andrés estuvo siempre detrás trayendo almas al Señor. O sea, él no fue como Pedro, eran totalmente diferentes, sus caracteres, su manera, ¿ok? De ser eran diferentes, ¿ok? Es posible que Pedro y Andrés conocían a Santiago y a Juan casi de todas sus vidas. Tenían muchas cosas en común, incluyendo intereses espirituales. Todos fueron seguidores de Juan el Bautista. Todos discutían acerca de quién de ellos sería el más grande, el mayor, como lo leímos, ¿ok? En Mateo. Andrés vivió bajo la sombra dominante de su hermano. Muchos versículos se refieren a él como el hermano de Simón Pedro, ¿ok? O sea, a veces no era mencionado su nombre, hermanos, sino el hermano de Simón Pedro. Pero una de las cosas que tenía Andrés era que él le gustaba llevar almas, hermanos, al Señor. O sea, no le hablaba a las multitudes, sino a una, ¿ok? Dice, no hay nada que demuestre que él sentía, dice, resentimiento a causa de eso. O sea, él no sentía resentimiento a causa de eso, ¿ok? De que su hermano, ¿ok? Fuera del carácter que fuera, ¿ok? O sea, no había envidia ahí, ¿ok? No necesitaba ser el centro de atención. Estaba feliz de usar sus regalos para llevar más allá la palabra del Señor. De este círculo, él era el menos combativo y más generosos, hermanos. Y vamos de los primeros 4, ¿ok? A eso se refiere. Los primeros 4, él era el menos combativo, ¿ok? Now, el nombre Andrés significa fuerte. Y sí lo era, porque acuérdese que él era pescador, ¿ok? También era de físico, ¿ok? Era un hombre fuerte. Now, dice, ocupación que requería fuerza física, era valiente y era decisivo, hermanos. Ahí estuvo presente en el bautismo de Jesús, de acuerdo a Juan, capítulo 1, versículo 35, ¿ok? Al 36. Y si lo leemos, por favor. Dice la palabra del Señor. ¿Sí, ya lo tienen? El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Ok? Él fue el primero, hermanos, con el apóstol Juan. ¿Ok? Now, dice, Andrés y Pedro fueron evangelistas. ¿Ok? Porque sí eran evangelistas, hermano. Acuérdese que Pedro en el libro de los Hechos dice que le habló en el capítulo 2, ¿ok? En la fiesta de Pentecostés. Okay, le habló, dice, a 3,000 almas, actually, se convirtieron al Señor, ok, 3,000 hermanos. Pero Andrés, hermanos, no era de hablar a multitudes, sino era más bien de hablar, o sea, en la forma personal, ¿no? Ya, el mismo personal, gracias. Dice, sus estilos eran diferentes, dramáticamente diferentes. Pedro predicó en el día de Pentecostés y 3,000 almas se convirtieron. Andrés apreciaba el valor de una alma a la vez.
al final era parte del ministerio de Pedro, porque acuérdese que Andrés fue el que trajo a Pedro a Jesús, ¿ok? Now, regalos que se pueden llamar insignificantes tal vez para muchos, pero mientras los otros discípulos estaban convencidos que la mejor manera de resolver la situación enviando a la multitud hambrienta a las aldeas más cercanas para que comiera, Andrés dijo, ¿ok? En Juan capítulo 6, perdón, versículo 9, si me acompaña. Y esto fue lo que dijo Andrés. Y si usted lee en el 8, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Dice, ¿qué es esto para tantos? Ok, en ese día acuérdense que Jesús hizo milagros, hizo sanidades, hizo liberaciones en ese día, hermanos. Imagínense, y fue Andrés, hermanos, de haber visto esos milagros, hermanos, vino y trajo a este niño. Vio que tenía comida. ¿Por qué? Acuérdese que Andrés estaba cuando Jesús convirtió el vino en agua en las bodas de Caná. ¿Ok? En el capítulo 1 de Juan, perdón, gracias. Ya, gracias, pastor. Ya, entonces, hermanos, este hombre, hermanos, era de fe. Él sí creía en las cosas, en los milagros. Amén. Él sí creía en los milagros. Gloria sea al Señor. Now, ¿dónde estoy? Sí. Espérame, hermano. Ok. Más que esto, para tantos. Ok. Entonces, después de eso, Jesús hizo recostar a la multitud y todos sabemos que, ¿verdad? Que Él le dio de comer a toda la multitud. Now, Andrés sabía que no hay regalo insignificante en las manos de Dios, hermano. Lo más pequeño, tal vez lo más insignificante para nosotros puede ser lo más valioso para Dios. Déjeme decirle, hermanos. ¿Ok? Porque Él mira, hermanos, de la nada Él hace. Amén. Y eso es lo más bello. Porque si hablamos, hermanos, de que quién estaba calificado, digo, para seguir a Jesús, ninguno, hermanos. Ninguno estaba calificado. Mas, sin embargo, Él tomó de eso de descalificado para que calificara, hermanos. Amén. Y así somos nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a dejar al apóstol Andrés y vamos a hablar de nuestro hermano, de nuestro apóstol Santiago. Santiago o Jacob, ¿ok? Hijo de Zebedeo, ¿ok? Hermano del apóstol Juan. Ok. El apóstol apasionado, hermanos. Pero este apasionado, ¿sabe cómo los nombró Jesús? En la lista que nosotros leímos, ¿se acuerdan? Que hijos del trueno, amado hermanos. ¿Qué significa hijo del trueno? Hijos del trueno. Fue el sobrenombre que Jesús les dio. Jacobo era el mayor, ¿ok? Y era un hombre apasionado, era un hombre celoso, un hombre ferviente, amado hermanos, ¿ok? Era un hombre de armas tomar, no crea que era cualquier cosa, Dice, fue ambicioso y violento, hermanos, porque sí fue ambicioso y fue violento. Santiago tenía tendencia a dejar que el mal uso de su celo lo sacara de quicio, hermanos. O sea, no podía controlar, hermanos, su carácter. Puede ser, hermanos, que a lo mejor usted algunas veces, hermanos, o yo, nos hemos pasado por una situación como esa. Pero ¿sabe qué? Es mejor apaciguar ese carácter, hermanos, para no pecar contra el Señor. Amén. Porque dice que el que deja, ¿verdad? El enojo dice que hará locura. De acuerdo a Proverbios, ¿ok? Now, Santiago tenía tendencia a dejar que el mal uso de su celo lo sacara de quicio. Lo vemos en Lucas capítulo 9, acompáñame por favor. Ya mero terminamos, hermanos, ¿ok? Capítulo 9, versículo 51 al 56. Dice, Jesús reprende a Jacobo y a Juan, ¿ok? Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en unas aldeas de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo,
vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, amados hermanos. Este pasaje, hermanos, nos deja ver, hermanos, su flaqueza, ¿no? Como ser humano, ¿ok? Que eran hombres, hermanos, que eran implacables, hermanos. No tenían misericordia, hermanos. Que si estuvieran en esta congregación, usted y yo ya estuviéramos esfumados. Es de verdad, hermanos. Una cosita, burn, como dicen, ¿no? Se imagina, usted no fuera ni humo, ni llamarada, ni ceniza en este lugar, hermanos. Estos eran tremendos, hermanos. Por eso Jesús los llamó, dijo, hijos del trueno, hermano. Era cosa seria, hermanos, con estos dos. Y aparte de eso, como le dice, imagínense, porque sí sabían la escritura, déjeme decirle, porque todavía le dicen, ¿no? Le dice, ¿quieres que descendamos este fuego del cielo como Elías? Ay, hermanos, si usted usara, hermanos, esa llave que el Señor nos ha dado de abrir y cerrar, hermanos, y ser en vez de bendición a otro hermano, maldice. Uy, hermano. Eso sería terrible, amado hermano. No hay que hacer mal uso, amado hermano. Amén. Tenemos que balancear. Amén. Ok. El amor, la compasión. Amén. Now, viendo en este pasaje, hermanos, sabemos de que estos hijos del trueno, hermanos, estaban hablando de el segundo libro de Reyes, capítulo 1. Amén. Thank you, Stephen, for it. Cuando Elías llegaron 50 escuadrones 50 personas, 50 soldados, perdón, pero eran 3 escuadrones de 50 soldados, hermanos. O sea, hermanos, murieron 150 personas, hermano. 100, perdón. Los últimos los perdonó, si es cierto, hermanos. 100 personas, hermanos, murieron, hermanos. ¿Ok? Quemados, hermanos, calcinados, hermanos. O sea que la funeraria, Hugo, olvídate. Ahí te le hicieron competencia. Tenemos un siervo, hermanos, que trabaja en funeraria, ¿ok? Que creman cuerpos, ¿ok? Nomás le hago saber, ¿ok? Now, ok, hermanos. So, este hombre, hermano, fue ambicioso, violento, ¿ok? Santiago, hermanos, de acuerdo a Mateo, capítulo 20, vamos a ver a Mateo, capítulo 20, hermanos, acompáñenme rápidamente, ya vamos a terminar. Esta era otra de las cosas, ¿ok? Gloria a Dios. 20, versículo 20 al 24. Y dice la palabra de Dios: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, o sea, a Jesús, ¿ok? Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, pastor, yo me quiero ir a su derecha. Renuncio. Exacto. Si seguimos leyendo, hermanos, en ese capítulo, ¿ok? Dice la palabra del Señor, dice, entonces Jesús respondiendo en el versículo 22, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos, hermano. Mire qué agallas, hermanos. Estos son hijos del trueno, hermano. O todo o nada, hermanos. ¿Ok? Esto no era una cosa cualquiera, hermano. O sea, era de carácter de apártese porque si no lo atropellan. Amén. Now, él les dijo, ok, en el siguiente versículo, a la verdad de mi vaso beberéis. ¿Ok? Y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Amén. Entonces, hermano, ¿qué sucedió después, hermanos? Se enojaron los demás discípulos, hermanos, y no es para menos. Si es que todos jalaban para todos lados porque querían ser los... Pero estos se fueron más adelante, se le adelantaron a los otros discípulos, hermano. O sea, estos ya pidieron de adelantado sentarse en el trono. ¿Ok? ¿A quién no le va a molestar? ¿No se hubiera molestado usted? Ay, Dios mío. Santiago quería, dice, un lugar de prominencia, hermanos. Jesús le dio una muerte de mártir.
fue el primer discípulo, hermanos, en morir. ¿Pero por qué? En el capítulo 2, hermanos, del libro de los Hechos, podemos leer acerca de su muerte, que habla cómo él murió, dice a espada, ¿ok? Decapitado, murió él. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Qué será, hermanos? Porque en ese tiempo hubo la persecución, ¿ok? A las iglesias y tomaron mano del apóstol Jacob. ¿Y qué pasó con él, hermanos? Pasa, hermanos, que es que era revolucionario, hermanos. El hombre era por el evangelio, hermanos, él al todo, ¿ok? Y ¿sabe qué? Para ese tiempo, para Herodes, hermanos, eso era, o sea, el enemigo número 1, hermanos. O sea, él era, hermanos, como dijimos, hijos del trueno, ¿verdad? Eran hombres de caracteres, hermano. ¿Y qué pasó? Tomaron manos de Andrés y lo mataron. ¿Por qué? Por eso, hermanos. Porque él no amagaba, hermanos. Yo sé que no es una palabra correcta de decirla, pero así dicen en mi país, no se dejaban. O sea, era un hombre que daba el todo, por el Señor. Y por tener ese carácter, hermano, era de tropiezo en ese tiempo para Herodes, ¿ok? Porque acuérdese que hablar del evangelio era persecución total. Amén. Santiago quería mandar, Jesús le dio una espada para sostenerla, no para sostenerla, sino para ser instrumento de su propia ejecución. Santiago fue el primer discípulo que murió por su fe, hermanos. Él murió por su fe, hermanos. Y murió, hermanos, firme en esa fe, amados hermanos. Y fue el primero en reunirse con Jesús. Fue el primero, amados hermanos. Ahora bien, dejemos al apóstol Santiago y hablemos de Juan. Esto va a ser rapidito porque de Juan, pues más o menos ya cubrimos lo que es Jacobo. Y si usted se puede dar cuenta, Jacobo y Juan eran inseparables, hermanos. Y como eran hijos del trueno, hermanos, compartían lo mismo, tenían el mismo carácter. Así es que usted y yo, hermano, hubiéramos sido fulminados. Mas sin embargo, el apóstol Juan fue llamado el apóstol del amor, hermanos. Él habló del amor más, hermano, que cualquier autor, hermanos, del Nuevo Testamento. Amén. Fue celoso también y fue apasionado, ferviente. ¿Cómo fue que vino a optar ese nombre? Juan escribió más acerca del amor que cualquier otro autor del Nuevo Testamento. Se enfocó en el amor de Cristo para su iglesia, para la iglesia de Jesucristo, ¿ok? Fue uno de los hijos del trueno, fue explosivo también. El único pasaje donde aparece su nombre solo es en Marcos capítulo 9, versículo 38. Acompáñeme y ya vamos a ver. Ahí es donde aparece su nombre, hermano, que usted lo va a encontrar, porque siempre usualmente lo iba a ver Jacobo y Juan, ¿ok? Pero aquí, hermanos, nos damos cuenta en capítulo 9, versículo 38. Mire lo que estaba haciendo este hijo del trueno. Dice, Marcos capítulo 9, versículo 38. ¿Sí ya lo tiene? Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Como podemos leer en este pasaje, en este pequeño pasaje, aparece él y dice, Señor, yo le dije a fulano que no. Imagínese, hermano, era sectarista, solo nosotros, aquellos no. Amén. A veces, hermanos, tenemos que ser cuidadosos, amén, porque el Señor nos ha llamado a todos, amén. Y así como hay un remanente aquí, hermano, hay un remanente en la China, en Francia, en Europa, amén, que está buscando, está pagando un precio, amén, buscando la santidad, amén, para volar con Cristo Jesús, amén. Lo vamos a dejar, hermanos, ahí porque el tiempo ya avanzó, ya son las 9:30. Me hubiera gustado seguir, pero no, ahí le paro. Entonces espero, hermanos, que hayamos aprendido algo muy bonito, hermanos, porque si les hablo de Felipe, olvides, hermano, si hubiera reído. Pero Felipe no era por eso, hermanos, sino por incrédulo, hermanos, que es lo más triste. ¿Ok? ¿Sabe por qué? Aunque no lo crea, Tomás era un hombre de fe.
Pero déjeme decirle que Felipe, hermano, se había quedado estancado en capítulo 10 de Mateo, donde les decía a Jesús, es necesario que vayan y prediquen primero a las ovejas de Israel. ¿Ok? Pero estudiando en el capítulo 6 de Juan, nos damos cuenta de la primera etapa de Felipe. En el capítulo 12, capítulo 12, if I'm not mistaken, también. Y en el 14, hermanos. Porque en el 12, como leímos, hermanos, que dice que Andrés vino con la canastilla. Antes de eso, Jesús le había preguntado a Felipe, ¿qué haremos? ¿A quién le preguntó? A quien estaba probando era Felipe. ¿Ok? Y Felipe dijo, pues I guess Felipe era el que ayudaba a comprar la comida o algo, pero algo tenía él una función. Mas sin embargo, dice que le dijo, no, pues con 200 denarios no podemos alcanzar para darle comida a la multitud. Imagínense, se había quedado todo ese día viendo los prodigios y milagros de Jesús. Se los había visto, hermanos. Entonces, hermanos, así también nosotros podemos caer, hermanos. Estamos viendo la oración, el poder de la oración. Imagínense, hermanos, y que seamos como Felipe. ¿Cuál? ¿A dónde? ¿Cuáles llaves? ¿Cómo de que abrir y cerrar? No, hermanos. El Señor nos ha dejado esta palabra, hermanos, es para que la pongamos por práctica. Amén. Sean ustedes bendecidos en esta noche. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios? Bueno, es una palabra que de verdad llevo tantos años en el Evangelio que se me olvidaron. Y es la primera vez que escucho un mensaje así de esta magnitud. De ver que las personas que los usa el Señor por un momento y se dejen luego influenciar por el diablo es verídico. Usted ve gente en las iglesias llenas del fuego de Dios, que pueden hablar lenguas, pueden interceder, usted los escucha haciendo milagros de tal manera que pueden abrir los cielos. Y al rato los toca el diablo y entregan las llaves y se van. Bueno, algunos ni las entregan, por ahí se van. Entonces, esa es la situación más dura. Lo que quiero terminar es con mi hermana, de lo que habló de la sierva, de que todos estos apóstoles, de verdad, están escritos en el libro de los Hechos. Pero qué pecado de parte de este hombre, de que su dignidad, su salvación, no esté escrito y que alguien tomó su lugar. ¿Saben de quién estoy hablando? De Judas Iscariote. Ese hombre perdió su dignidad. Yo sé que hay muchas personas en el corazón donde Satanás maquina. Por eso digo que hay gente que está llena, la sierva habló, hay llena de Dios. Al rato los toca el diablo, dice, pastor, quiero entregar el ministerio, ya no quiero ser servidor. Usted es el culpable de que el otro día no esté en el reino de los cielos su nombre. Termine ese ministerio que Dios le ha dado, sea fiel en lo poco y en lo mucho lo va a poner el Señor. Pero si no hay fidelidad en lo poco, así dijeron los dos hermanos, que el uno se siente a tu lado derecho y el uno a tu izquierdo. No saben lo que piden. Esas cosas ya han sido tomadas de parte de Dios. Sea usted un hijo de Dios, que si tiene un cargo aquí en la tierra, usted está sirviendo a Dios en este lugar. Hagamos el trabajo de evangelistas. Amén, pueblo de Dios. Mucho pueblo. Por eso, mire, pueblo de Dios, hay que quitar el carácter, el espíritu de enojo, el espíritu de ira, de contienda, de división, que de verdad está en los corazones. Escuche bien. Hoy día estaba hablando con mi esposa y termino con esto. Y le dije a mi esposa, los juicios de Dios no han llegado a los hombres y las mujeres que han hecho daño a este lugar, porque no hemos pedido al Señor que descienda, porque tenemos el amor de Dios. Y le dijimos al Señor que Dios tenga misericordia de esas personas que quisieron dividir y dañar esta obra. Amén, pueblo.